En esta charla, pues vamos a centrarnos sobre todo en estrategias de regulación y de autorregulación para lidiar con esa ansiedad que va muchas veces de la mano con el autismo y que, bueno, aparte de estar, Isabel Paula dice en sus libros que más de la mitad de las personas autistas tienen ansiedad, pero creo que además la adolescencia es una etapa especialmente delicada. Y bueno, en esta tarea de dar visibilidad al autismo, de vivirlo con naturalidad y de compartir todo, como os he dicho en el blog, el sonido de la hierba al crecer, también ofrezco formación online tanto para profesionales como para las familias en una labor de acompañamiento, hablando siempre de potencial, ¿no? Hablando del sí se puede, hablando del respeto a la diversidad, de que todos somos diferentes y todos somos igual de valiosos y que sí, que juntos en convivencia vamos a crear futuro para todas las personas y en nuestro día a día ser capaces de crear la mayor cantidad de momentos felices, que va a ser uno de los principales reguladores de la ansiedad. Y así, venga, os dejo con la presentación que os he preparado. He intentado hacerlo de forma muy práctica, muy concreta y ojalá os pueda servir. Si no, bueno, pues cualquier tipo de consulta me podéis escribir, soy siempre accesible, tanto a través de Facebook o de Instagram o de todas las redes sociales, Anabel Cornago, o El sonido de la hierba al crecer. Venga, a pasar y a disfrutar este ratito. Muchísimas gracias a todos. De regulación frente a la ansiedad en el autismo. Ya sabemos que, bueno, pues por su estilo cognitivo de pensamiento y su forma de procesar la información, las personas autistas son más vulnerables a la ansiedad. Tienen más dificultades para utilizar estrategias de regulación, pues porque digamos que responden de forma más intensa a las emociones, viven todas las emociones con mayor intensidad y después pues necesitan más tiempo para restablecer el equilibrio. Esto, digamos, como característica de la mente autista, pero luego tenemos que tener en cuenta el entorno social, ese entorno en el que se desenvuelven, cargado de estímulos, de información, de situaciones impredecibles, con grandes exigencias sociales, muchas veces sin saber qué se espera de ellos, qué es lo que va a ocurrir. Bueno, pues todo ello, digamos, que desemboca en grandes situaciones de ansiedad. Siempre hablamos, o en muchas ocasiones se habla de las conductas disruptivas, es decir, de esa manifestación, pero lo importante es saber qué es lo que lo provocan. Y aquí, a nivel muy general, os puedo comentar que los detonadores más frecuentes pues son esos procesamientos sensoriales, ¿verdad? Esos desórdenes sensoriales con esos perfiles de hipersensibilidad o hiposensibilidad. Las dificultades de comunicación, haya o no haya lenguaje, la inflexibilidad, esa inflexibilidad que provoca muchísimas veces pues dificultades para tolerar y aceptar los cambios, esa necesidad de invarianza de la que se habla muchas veces en el autismo. Su alto nivel de exigencia, ese ansia de perfección que va unido pues a la baja tolerancia a la frustración, esa frustración que aparece tan frecuente en el autismo. Y esto lo he incluido también, porque lo veo con mi hijo en el día a día, ¿no? El confundir las recomendaciones o cuando les damos un consejo, cuando queremos que hagan las cosas de una forma determinada, lo confunden con una crítica. Les molesta y yo creo que es porque muchos pues desde chiquititos han escuchado, o muchas personas autistas escuchan con frecuencia pues que lo están haciendo mal, ¿no? Todo lo que tienen que mejorar, todo lo que tendrían que cambiar. Ojo con ello. Otro detonador muchas veces es la dificultad en reconocer y regular las emociones. Dicho esto, quiero dejar bien claro que las emociones están todas ahí, que ha hecho mucho daño ese mito que decía que las personas autistas no sienten. Claro que sí, y vuelvo a repetir, podríamos hablar incluso de una hipersensibilidad emocional, el vivir las emociones con mayor intensidad.
Los contextos sociales, esos contextos cambiantes en los cuales pues muchas veces tienen dificultades para comprenderlos y manejar esas relaciones interpersonales, esas relaciones sociales. Hay dificultades con las funciones ejecutivas y ello deriva en pobres estrategias para resolver conflictos, tomar decisiones, planificar, organizarse y demás. Y la adolescencia, un periodo, una fase más complicada, y lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle, porque digamos que hay mayor conciencia de la diferencia. Mi hijo desde los 7 años empezó a preguntar, ¿no? Pues ¿por qué? ¿Por qué él se sentía diferente? ¿Por qué él hacía cosas que pensaba que no podían comprender las otras personas también? Empezó, bueno, pues a demandar el saber exactamente quién es él, y fue el momento en el que le contamos pues que es autista o que tiene autismo, que cada uno lo denomine como quiera. Entonces él desde 7 añitos pues sabe y ha ido creciendo y conviviendo y sacando el mejor partido de su autismo y aprendiendo en el día a día a autorregularse. Pero claro, con la adolescencia fue cuando se dio cuenta que su diferencia, por llamarlo así, era todavía mucho más grande de lo que él pensaba. Y es lo que hay, es decir, en la adolescencia, pues por un lado hay mayor comprensión de las diferentes situaciones sociales, hay más capacidad de reflexión, cuenta con más herramientas para resolver situaciones sociales, pero es también un periodo complicado en el cual el ser conscientes, ¿no?, de quiénes son realmente puede propiciar que se incrementen los sentimientos de soledad y de incomprensión. Al tener más capacidades sociales, hay mayor deseo de relacionarse, de formar parte del grupo, pero se dan cuenta de que cuesta más. Y os voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, pues siempre, bueno, voy a citar a mi hijo, ¿no? Pues para comentar situaciones concretas. Pues él estaba con los chicos de su clase y jugaban y hablaban y lo pasaban muy bien, pero claro, llegó un momento en que los otros chicos pues querían hablar de temas pues bueno, pues muy relacionados con chicas, por decirlo de alguna forma, o de hacer determinadas cosas, y mi niño pues continuaba queriendo hablar pues de calefacciones, de postes de la luz, de su afición por las aves, por el universo. Claro, él mismo se fue dando cuenta de que no pegaba tanto como antes en ese grupo, y eso pues le provocó un año, cuando tenía unos 14 años más o menos, más complicado, con mayores niveles de ansiedad, con volver a rutinas y a obsesiones, por llamarlo de alguna forma, con mucha más frecuencia, a retomar juegos de cuando era pequeñito, hasta que al cabo de ese año aproximadamente, él mismo dio con la solución y me dijo: mamá, yo en realidad lo que necesito pues es un poquito más tiempo, ya verás, yo también hablaré de chicas, yo también querré salir y hacer un poco, pues, alguna gamberradilla, vamos a llamarlo así, de esta forma. También los cambios físicos pueden confundirles. Ya sabemos, bueno, pues que el cuerpo cambia, ¿verdad? Pues aparecen los vellos, aparece la barba, aparecen necesidades sexuales, la masturbación. Es decir, esos cambios, si no están bien anticipados, y aquí os puedo decir que en el blog, en El sonido de la hierba al crecer, si vais a la etiqueta sexualidad, vais a tener unos materiales maravillosos listos para descargar. Bueno, pues esos cambios, como estaba diciendo, pueden confundir y además van parejos a una inmadurez emocional. Lo que os estaba comentando, es decir, físicamente se van desarrollando al igual que los otros niños, pero emocionalmente digamos que necesitan un poco más de tiempo. Y bueno, pues por eso mismo sus intereses pueden estar siendo poquito acordes a la edad o a los intereses de los otros chavales de su edad. Todo ello, pues lógicamente, pues puede aumentar el riesgo de depresión, de ansiedad. ¿Y cómo podríamos manifestarlo? Porque esto es un poquito como la pescadilla que se mueve la cola. Pues vamos a darnos cuenta que cuando hay ansiedad, pues aparece mayor insistencia en rutinas, en rituales.
Se incrementa la preferencia por las normas y por las reglas, insistencia en la invarianza, aumentan las conductas repetitivas, hay más intensificación de esos intereses, pueden aparecer o potenciarse diferentes tics faciales, comportamientos socialmente inapropiados como hablar más alto, invadir espacios personales. Yo, por ejemplo, con mi hijo lo noto, ¿no? Ese volumen de voz, esa necesidad de apretarme, de tenerme como mucho más cogida, menos iniciativa en interactuar, en contestar, en contar las cosas que les están ocurriendo, deambular, irritabilidad, la habilidad emocional. Y bueno, todo esto, lógicamente, que es una manifestación de la ansiedad, al producirse provoca también más ansiedad. Por eso, pues en esta charla voy a intentar ver pues, diferentes estrategias para enseñarles o para ver cómo regularse y autorregularse, teniendo en cuenta que la autorregulación es la capacidad que tenemos para controlar nuestros estados, impulsos y recursos internos. Incluyen el control del sentimiento, del pensamiento y de la conducta, que esa conducta, vuelvo a repetir, es la manifestación de todo lo que está bulliendo de forma interior. Hay tres tipos de regulación: la fisiológica y sensorial, la emocional y la regulación cognitiva. ¿Qué es importante desde los comienzos? Pues crear lo que se llama un entorno amable, un entorno amigable con el autismo, partiendo de conocerlo muy bien. Tenemos que conocer muy bien a nuestros hijos, qué le gusta, qué le interesa, qué le hace reír, qué le calma, qué le molesta, qué no le gusta. Y con esta información tan importante, ver qué modificaciones hacemos en el entorno, tanto físicas como las sociales, es decir, la forma de dirigirnos e interactuar con ellos, y ver qué habilidades enseñar, qué habilidades mostrar, favoreciendo además sus fortalezas, porque estamos aquí para desarrollar el máximo potencial. Esto en los comienzos pues significa que vamos a ser proactivos, no vamos a ser reactivos, vamos a promover ese entorno amable con el autismo que en los comienzos, y esto sería genérico, no estamos hablando solamente de la adolescencia, pues sería respetar su perfil sensorial, facilitar esa regulación táctil, vestibular, auditiva, proprioceptiva, etcétera, y planificar actividades deportivas, movimiento, deporte y actividades sensoriomotrices diarias. Luego veremos esto con un poquito más de detalle. Motivar, disfrutar, partir de sus intereses, un entorno predecible y claro. Muchas veces pues, nos van a ayudar anticipaciones, agendas, claves visuales, las propias rutinas del día a día. Lenguaje claro e instrucciones concretas, que sepa y comprenda siempre qué es lo que estamos esperando de él, sin sobrecargas ni cognitivas ni de estímulos, y tiempos pues un poco organizados y estructurados. Si estamos propiciando diferentes situaciones de aprendizaje, pues que las instrucciones y los materiales faciliten la comprensión de la tarea. Apoyo visual, pero ojo, no ruido visual, no llenarlo todo de información visual, que a veces hay un abuso muy grande, y utilizar los tres canales, el visual, el auditivo y el kinestésico. Además, usando o integrando estos tres canales vamos a favorecer también la flexibilidad y la generalización. Intentar crear siempre momentos de aprendizaje en contextos naturales, que es donde se ocurren las interacciones sociales, y de nuevo esas estrategias de autocontrol y regulación. Pero sobre todo, lo que suelo recomendar siempre, crear momentos felices, crear experiencias positivas. ¿Por qué? Porque a partir de los 5 años, más o menos, el principal detonador de las emociones son los recuerdos. Por eso, cuanto más cosas bonitas experimentemos y vivamos, mayor número de recuerdos felices vamos a tener.
¿Qué otras adaptaciones, qué otras cosas son importantes? Pues ajustar el nivel de exigencia al nivel de cansancio o al estado emocional. Es decir, yo, por ejemplo, cuando mi hijo llega del cole, siempre un poco observo y veo pues, si necesita una pausa, si necesito hacer actividades que le ayuden a calmarse o otras actividades que lo alerten, que lo estimulen. Es decir, esta observación y ver cómo combinar va a ser muy importante. Por eso, equilibrar el día, con actividades menos exigentes y con otras pues, que le requieran mayor esfuerzo, mayor atención y concentración. Programar momentos de relajación, el que puedan dedicarse a sus intereses, sus autistadas, que es como lo llamamos nosotros en casa, con toda la naturalidad. Pues Eric necesita hacer listas y depende del tema de interés, esas listas irán relacionadas. Pues en la época de trenes lo que hacía era la lista de sus compañeros de clase, cada uno montado en un vagón de tren, o en el momento de los planetas y el universo, por la lista eran diferentes planetas, cada uno con el nombre de sus compis, o postes de la luz o tendidos eléctricos, cada uno con el nombre de sus compañeros, es decir, listas asociadas a su tema de interés. Comprender que necesitan más tiempo, es que somos muy impacientes. Una persona autista necesita más tiempo para trabajar esa información y para responder a esa información. Por eso mantener una actitud tranquila, una actitud comprensiva, una actitud de saber que estamos ahí, una actitud que valoremos la diversidad. Como digo siempre, todos somos diferentes, pero todos somos igual de valiosos. Dejar claro de antemano las expectativas y sus consecuencias, es decir, qué es lo que esperamos de cada uno de nosotros en cada situación y elogiar su esfuerzo, reforzar su autoestima, enfatizar y potenciar sus habilidades, porque aquí estamos quienes creemos, ¿verdad?, en el potencial de todas las personas. Y bueno, ya de la misma forma que os he dicho que cuando Eric tenía 7 años, él ya supo su condición de autismo o que él es autista, muchas veces habrá otros chicos que necesiten mayor ayuda y para comprender qué es lo que son, para aceptar lo que significa el autismo. Por eso es muy importante que no asociemos el autismo con algo negativo. El autismo implica habilidades y dificultades, pero creo que todas las personas tenemos también habilidades y dificultades. Ojo, no estoy frivolizando. Ya sabemos que las dificultades están ahí y que además afectan a todas las áreas del desarrollo y por eso pues, la intervención es multidisciplinar, pero esas habilidades que están ahí las tenemos que dejar muy claras. En la adolescencia, además, es cuando aparecen todavía más los valores morales, esa lealtad, compañerismo, la bondad, la honestidad. Perdonad, es que estoy un poquito acatarrada. Suelen ser, además, grandes defensores de derechos humanos. Acordarnos de Greta, ¿no? Por ejemplo, con el tema de protección del medio ambiente. Mi hijo está también en varios clubs de protección de la naturaleza, de protección de espacios naturales, de aves, y bueno, muy concienciado con los verdes y con todo lo que tiene que ver cuidar a nuestro queridísimo planeta. Por lo tanto, bueno, pues según sus temas de interés podemos crear y apuntarlos a grupos afines. Pues resulta que dibuja muy bien, pues unas clases de pintura o la técnica, pues un club técnico. Es decir, todo esto lo podemos también propiciar y lógicamente siempre dar los apoyos necesarios para que sigan avanzando en habilidades socioemocionales, conversacionales y vuelvo a la misma palabra, autocontrol y regulación. Vamos entonces a ello ya con cosas muy concretas, es decir, estrategias sensoriomotrices, socioemocionales y metacognitivas para ir pasando de la regulación a la autorregulación, teniendo en cuenta pues, el grado de afectación, vamos a decirlo de una forma clara, y teniendo en cuenta que a más habilidades las estrategias de regulación y autorregulación serán más sofisticadas.
Sensoriales y fisiológicas, que son las iniciales, esto es más que nada una regulación, todavía no hay una decisión de autorregularme, pues bueno, tendremos que conocer, y aquí siempre lo recomiendo, ponernos en manos de un terapeuta ocupacional o de una persona especializada en integración sensorial y conocer ese perfil sensorial que tenga nuestro hijo, aparte de incluir todos los días actividades que impliquen movimiento y deporte, salir a caminar, paseos por los bosques, si son más chiquititos los parques infantiles, que podemos natación, que podemos equitación, ir en bicicleta, trepar, correr, artes marciales, es decir, cada uno lo que buenamente pueda, pero que ese deporte esté ahí presente. Siempre que podamos, materiales manipulativos, materiales sensoriomotrices, y da igual la edad. Nosotros en casa, digamos que tenemos una caja sensorial con arroz pintado y a ella recurre Eric muchísimas veces cuando está nervioso o ansioso. Y bueno, eso tocarlo, escuchar el sonido que hace al caer, pues a él, digamos, pues le relaja, le calma y le tranquiliza. Vamos a intentar también ese equilibrio del que hablaba antes, alternar situaciones de pensar que requieren, digamos, mayor atención, mayor concentración, como por ejemplo hacer los deberes o un trabajo, porque estoy un poquito con adolescencia, no con edad adulta, porque bueno, yo voy creciendo conforme va creciendo mi hijo. Pues eso, alternarlas con otras que requieran movimiento. Preparar o tener siempre disponible un rincón, un lugar en casa que sea una zona de confort, un lugar tranquilo en el que se sientan bien, vamos a ver luego algunos ejemplos, y evitar exposiciones innecesarias. Es decir, si es alguien a quien le molesta muchísimo el bullicio, pues no vamos a ir al centro comercial. O si a alguien le molestan los fuegos artificiales, ¿verdad? O no se molestan los olores de pescado, pues no vamos a ir juntos a la pescadería. Y observar, conocemos ese perfil sensorial o estamos en manos de una persona, de un profesional que nos puede ayudar y vamos a ver en el entorno qué cositas podemos cambiar. Por ejemplo, si molestan las luces, yo en casa tenemos todo con reguladores de luz. Las luces fluorescentes las evitamos. Si hay niño que tiene o personas autistas con muchísima hipersensibilidad auditiva, las moquetas, por ejemplo, amortiguan los sonidos. Podemos tener persianas que velen la luz. Si molestan los ambientes muy cargados, pues pintar las paredes con colores lisos y no tener muestras estridentes. Es decir, hay muchísimas posibilidades y tener también siempre a mano recursos de control. Muchas personas necesitan llevar algo en la mano, ese apretar nos proporciona información propioceptiva. O si al niño le gusta dibujar, al chico le gusta dibujar, pues llevaremos siempre a mano un cuaderno de dibujo y pinturas para que en cualquier momento puedan dibujar. Veremos a nivel táctil, propioceptivo y vestibular de forma muy general actividades o situaciones que nos vayan a regular. Esto lo tenéis muchísimo más desarrollado en el blog y me imagino también que en el congreso tendremos a alguien que nos hable de integración sensorial, pero todo que nos ayude a sentir los límites del cuerpo, las presiones profundas, los masajes, también presionando, cepillados y demás. Aquí tenéis pues algunas imágenes, van a ayudar a regular y a calmar. Lo mismo, la riqueza de percepciones táctiles, el tocar diferentes texturas. Y si hay una hipersensibilidad táctil, en los comienzos empezaríamos con cosas duras y secas, para ir luego más adelante hacia pringosillas y demás, a todo lo que tenga que ver con apretar o con amasar. También es regulador. Entonces, bueno, pues la magia de la cocina, ¿verdad? Vamos a amasar la pizza, vamos a amasar panecillos, vamos a batir, vamos a hacer un guacamole. El hacerles partícipes en actividades de jardinería y de cocina, pues nos va a dar muchísimas
posibilidades maravillosas y las manitas activas, independientemente de nuevo de la edad, actividades municiosas, manualidades, todo lo que tenga que ver con usar nuestras manos. A nivel vestibular, pues que sepamos que cualquier movimiento lineal y suavecito es calmante y movimientos disruptivos y rápidos pues alertan. Un aliado imprescindible siempre que podamos, pues tener una cama elástica, una hamaca. En muchos casos la equitación nos podría ayudar también, o esta pelota, la pelota bobaz, ¿no? Para botar, para estar tranquilitos ahí sintiendo nuestro cuerpo. Y a nivel propioceptivo, sobre todo para personas pues que son un poquito torpes o que necesitan muchísimo movimiento o que son brutotes, pues actividades, de nuevo, apretar, amasar, empujar, jalar y estirar, sentir peso, cargar peso, colgarse, carretilla y demás, pues también va a ayudar. Y si tenemos a chicos muy activos, aparte del deporte, pues cada 2 horitas o así podríamos realizar una actividad propioceptiva. En el día a día, pues mira, implicarlos en actividades cotidianas, ¿verdad? Ya no solamente en la cocina o actividades, bueno, he dicho de jardinería, de huerto, que son maravillosas. Bueno, pues barrer, pasar la aspiradora, limpiar las mesas, limpiar los cristales, sacar la basura, cargar la compra, si estáis en sitios de nieve, apalear la nieve, rastrillar hojas en otoño, empujar carritos, etcétera, etcétera. Todo esto son también actividades que a nivel sensorial y fisiológico van a regular. Rincón de la calma, este era el nuestro, como veis cuando Eric era chiquitito, pero tener un lugar para propiciar el sentirse bien y tener a disposición pues elementos, lo que se llama un kit calmante, con objetos que puedan ayudar a regular a nivel sensorio-motriz. Atentos, actividades de la atención plena, tocar, ver y oler. Mindfulness son actividades que nos pueden ayudar. Por ejemplo, en momentos en que nos sentimos un poquito incómodos, intranquilos, el hecho de abrir mucho los ojos nos va a ayudar. Beber un vasito de agua. Notar cómo entra nos va a calmar. Si estamos también un poco intranquilos, tocar 7 texturas diferentes, localizar 7 colores diferentes, localizar 7 objetos distintos. Todo esto son también técnicas que en determinados momentos nos van a poder ayudar a regular. Y antes de pasar a ver un poquito lo que serían habilidades emocionales y elementos cognitivos, en paralelo es importante tener en cuenta las funciones ejecutivas y actividades relacionadas con la atención, memoria de trabajo, planificación y, sobre todo, control inhibitorio y flexibilidad. En esta horita no me da tiempo a contaros de esto, pero de nuevo en el blog El sonido de la hierba al crecer tenéis muchísimos juegos y actividades, bueno, pues para potenciar las funciones ejecutivas. Y ya os digo, sobre todo, control inhibitorio y flexibilidad para ir yendo poquito a poco de la regulación a la autorregulación. Vamos a la tercera parte, que ya sería reconocer, comunicar y regular las propias emociones. Aproximadamente a partir de los 4 años los niños ya pueden reconocer y hablar sobre sus emociones, y será a partir de los 5 años cuando ya digamos que ese control inhibitorio ya se ha ido desarrollando, cuando podrán ya ir poco a poco siendo capaces de regular sus propias emociones. Lógicamente están todas las emociones ahí, como ya os he dicho. Era muy duro o sigue siendo muy duro escuchar que nuestros hijos no sienten, incluso las definiciones que hay sobre autismo en algunos diccionarios. Pues claro que sí, las emociones están todas ahí y sobre todo
hay una hipersensibilidad emocional, una mayor intensidad a la hora de vivenciar las emociones, y porque hay mayor intensidad es más difícil regularlas y calmarlas. En emociones, pues tenemos que tener en cuenta la vertiente de la comprensión emocional, la expresión emocional, las perspectivas e interpretación de emociones en otras personas y la regulación. No vamos a ver ahora todo lo que sería la intervención en emociones por falta de tiempo. También os remito de nuevo a mi blog o a la formación online que hago también tutorizada y muy práctica y desarrollada pasito a paso, pero aquí se me había olvidado, se me había pasado poner un ejemplo. Cuando Eric era muy chiquitito y se encontraba con alguien a quien quería mucho, o mi marido venía de un viaje o yo llegaba a casa, pues muchas veces lo que él hacía era cerrar así los ojitos y tirarse al suelo encogido. Años después, cuando ya podíamos conversar y hablar, nos contó y nos lo dibujó. Nos dijo: mamá, es que la alegría es una luz que me ciega. Es decir, él vivía la alegría con tal intensidad que le cegaba y por eso tenía que cerrar los ojitos y tirarse al suelo. Bueno, pues como digo, retomo de nuevo esas emociones, pues son también un proceso. Hay, digamos, diferentes pasos en la adquisición, sea la persona autista o no la sea. Entonces, bueno, pues el primero es cuando ya los niños identifican la mímica facial básica de las emociones. Empezaríamos con las 4 básicas, que son contento, triste, enfadado y asustado. Luego ya empieza a haber esa comprensión emocional, teniendo en cuenta pues, que las situaciones provocan emociones, pero también los deseos, las creencias o los recuerdos. Sería a partir de los 5 años cuando esa regulación cognitiva propiciaría la autorregulación o la regulación emocional. Y bueno, pues más adelante aparecerían otras habilidades como el poder fingir emociones, los juicios morales, vivir a la vez emociones paradójicas, pero nos vamos a quedar con este cuadrito y 2 cosas muy importantes que tenemos que transmitir, y es que todas las personas sentimos emociones y que todas las emociones son buenas y necesarias. No hay emociones buenas ni emociones malas. Hay que enfadarse, hay que asustarse, hay que reírse, hay que entristecerse. Todas cumplen una función. Lógicamente hay algunas que nos proporcionan una sensación agradable y otras emociones igual una sensación más desagradable, pero todas son importantes y necesarias. Y además, desde que son chiquititos, familiarizar con el concepto estoy tranquilo, estoy a gusto, estás bien, concepto de calma, tranquilo, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis ahora? ¿Cómo está vuestra respiración? ¿Cómo sentís vuestros hombros? Esa sonrisa, que afloren las sonrisas. Yo creo que reír y los momentos felices son herramientas maravillosas de regulación. Y ya vamos a la última parte de esta charla, y es ¿qué va a ayudar en la autorregulación frente a la ansiedad? Ver cómo regular la intensidad de las emociones, reforzar los sentimientos positivos y dar respuesta adecuada a las situaciones de enfado y de ansiedad. Vamos a ver cómo pueden identificar y expresar sus propias emociones, conocer y usar vocabulario emocional, relación entre pensamientos y emociones, reforzar la autoestima, los recuerdos emocionales, familiarizarse con la ira, con el enfado, conocer sus límites y regularlo, y sustituir pensamientos bucle y negativos por otros más funcionales y adecuados. Si ya hemos ido viendo y el niño reconoce la mímica facial, sabe que, bueno, pues que hay diferentes detonadores de las emociones, como son las situaciones, los deseos, las creencias y demás, podemos empezar hacia los 4 años más o menos a hablar sobre las emociones. Nosotros lo que hicimos fueron pues libritos, es decir, ¿qué me hace a mí Eric feliz? ¿O qué me hace a mí Eric triste? ¿O me enfada?
o me asusta. Y bueno, pues lo llenamos todo, bueno, pues con fotografías, con momentos y demás. Voy muy rápido porque estoy dando pinceladas de las diferentes cositas que podemos ir realizando. Y os pongo la edad de comienzo, pero vuelvo a repetir, del autismo no es cuestión de edad, sino de necesidad. ¿Qué se puede decir? Que a veces se nos olvida, ¿eh? ¿Qué decimos? Pues cuando estamos contentos, ¡qué divertida! Me encanta, es que es justo, qué guay, maravilloso, está buenísimo. Pues lo mismo esto que se dice, que decimos en las diferentes emociones y empezar a crear o familiarizar con sinónimos. A mí esto me lo comentaba una chica con síndrome de Asperger alemana, me decía, mira, Anabel, es que yo cuando era pequeña solo podía decir estoy contenta, triste, enfadada y asustada, pero yo a veces no estaba contenta, estaba eufórica, estaba entusiasmada o no estaba enfadada, es que me salía humo por las orejas. Claro, pues este vocabulario hay que trabajarlo, hay que facilitarlo, hay que explicar las expresiones, me sale humo por las orejas, me subo por las paredes, estoy a punto de explotar. Todo esto hay que, bueno, pues trabajarlo, explicarlo y verlo junto con nuestros chicos. Lo mismo, no solamente qué podemos decir, qué podemos pensar. Y de nuevo os remito al blog porque aquí son pinceladas para que no se nos olvide ninguna de estas actividades. Refuerzo emocional positivo, eres maravilloso, qué bien lo haces, te quiero, es que eres genial, pero ¿cómo puedes ser tan bonito? Querernos mucho, favorecer esa autoestima, porque es terrible muchas veces ver en casos de niños chiquititos con 3 añitos que les pongan notas o que les pinten caritas tristes cuando están haciendo algo, pues ese dibujo, aunque sea un rayajo, lo colgamos y es muy triste para nuestros niños, para nuestros chicos, para nuestros adultos, escuchar tantas veces lo estás haciendo mal, tienes que cambiar, qué horror, eres autista. No, todo lo contrario y además porque es verdad que todos somos diferentes e igual de valiosos. Mensajes positivos en la lonchera, te quiero mucho, que te vaya muy bien, este examen, esta entrevista, este trabajo, por todas partes. Llenar, porque si todas las personas necesitamos que nos valoren, que nos reconozcan y que nos quieran, si encima somos personas autistas, todavía vamos a necesitar más ese refuerzo positivo. Crear recuerdos felices, interacción, jugar, motivar, disfrutar juntos y además podemos a lo mejor tener como herramienta el libro feliz. Esta es una idea de Tony Edgood. Entonces, ¿qué es un libro feliz? Pues un cuaderno en blanco donde vayamos pegando, escribiendo cosas que nos gustan, imágenes que bueno, pues que recojan momentos felices. Incluso lo podríamos llevar colgando si es necesario, pues para poderlo consultar cuando queramos. Nosotros recurrimos mucho al libro feliz. Yo tengo un libro feliz también, yo se lo recomiendo a todas las personas. Y lo mismo, un diario emocional con las diferentes situaciones del día, tanto las buenas y maravillosas como algunas y un poco feillas, pero intentar ser listos y que sean siempre muchas más. Las situaciones positivas, maravillosas, esos momentos felices. Y si todas las emociones son buenas y necesarias, el enfado también. Nos vamos a familiarizar con la emoción enfado. Vamos a hablar de la ira. Vamos a ver que esta emoción que todos sentimos y que es importante sentir, tiene, sin embargo, 3 límites. Y los 3 límites son no hacer daño a los demás, no hacerte daño a ti mismo y no hacer daño a los objetos. No romper, no hacer daño, no hacernos daño. ¿Cómo fuimos viendo esto? Bueno, pues un poco también las características físicas, ¿no? Cuando estamos enfadados, esa tensión, cómo nos sentimos, y lo que hicimos fue escribir detonadores. En nuestros grupos de juego, pues Eric y otros niños, cada uno pues iba escribiendo cosas que le hacen enfadar. Lógicamente, pues las que le hacen enfadar a Eric van a ser distintas que las que le hacen enfadar a Jota.
que es en este caso el niño que hay. Una vez que hemos escrito la lista, vamos a seguir una escala y de nuevo esta escala se basa en los libros o en las propuestas de Tony Edwards. Él regula todas las emociones en una escala de 1 a 5. Aquí me centro en la ira porque estamos, y el enfado, en la ansiedad. Entonces empezamos con el 1, que es pues me gusta, me encuentro bien, estoy tranquilo, me molesta, me pone nervioso, me hace enfadar, no me puedo controlar. Entonces, toda esta lista de cosas que habían escrito los niños, la vamos a ir escalando y viendo, bueno, pues eso, que no todo me enfada, sino que esto a lo mejor solo me molesta, o esta otra cosa, pues es que no la puedo controlar, es que es daño, es que no puedo con ello. Información que vamos a ir recabando. Y una vez que tenemos esto, vamos a ir viendo qué cosas podemos hacer. Es decir, cuando algo me molesta o cuando algo me pone nervioso o cuando me enfada o cuando voy a explotar, cositas generales, ¿no?, que podríamos hacer para ayudarnos, y ya a nivel particular podemos ver cuáles nos pueden ayudar y serían pues desde herramientas de relajación, respirar, yoga, escuchar música, tomar un baño, un masaje, hacer pompas, leer, etcétera, etcétera. Damos esta lista y el niño, o con el niño, vamos viendo, pues para él las más adecuadas son escuchar música, escribir en el diario y a lo mejor pues tomar un baño. Tenemos también herramientas, bueno, aquí vamos a ver un poquito, disculpadme, en herramientas de relajación, pues por ejemplo, si respirar nos ayuda, pues nosotros creamos una caja de respiración para oler y soplar, o actividades de relajación para los grupos de juego, hoy en día las tenéis también en el blog. Imaginad, por ejemplo, cerrar los ojitos, que tenéis en cada mano un limón y lo apretáis muy fuerte para exprimir. ¡Ah! Soltar. Pues como esto, hay otras muchas cositas más que podemos hacer, o practicar yoga, los yoguitas, que como lo llamamos nosotros. Hay herramientas activas, correr, dar un paseo, saltar, bailar, actividades proprioceptivas, tocar la batería, pelotas antiestrés, lo que queramos. Bueno, pues el niño dirá, a mí la que me ayuda es tocar la batería, saltar en la cama elástica y apretar. Me lo estoy inventando porque cada uno, cada chaval, cada chavala, cada uno, pues digamos que le funcionarán cosas distintas. Hay también herramientas sociales, es decir, hablar con personas de confianza, buscar opinión, cuidar a una mascota, participar en clubes, como he dicho antes, pues de defensa de la naturaleza o de intereses afines, hacer equipo, buscar afinidades con otros chicos. Esto también va a ayudar. O herramientas de pensamiento. Aquí pues son muy variadas. Nosotros, por ejemplo, y las tenéis también en el blog, estas son las que con Eric nos sirvieron, pues desde un surtidor del buen humor, o una escala de errores donde nunca pasábamos del nivel 2, o un tubito de por aquí me entra, por aquí me sale, o basurete, que cada vez que pasaban cosas que nos hacían sentir mal, las rompíamos en 1000 pedacitos y se las dábamos a basurete para tirar. Mira, aquí lo tenemos. En Tontipex, cada vez que pues, Eric descubría una errata le ponía muy nervioso, la borraba con el Tipex. Son muchas, tenéis en el blog, como digo, muchísimas más. Mirad, una entrada que se llama de la regulación a la autorregulación. La caja de la risa, escribir cosas que le hacen reír. Esta es una de las que más nos han ayudado. De hecho, en el instituto, en clase, siempre tiene una tarjetita donde puede dibujar algo que le haga reír, porque ello le regula y le compensa mucho. Y add-on positivo y add-on negativo. Es que una misma situación la podemos ver de forma positiva o de forma negativa. Y tenéis un material maravilloso, de nuevo, en el blog, para quien lo necesite. Y una vez que hemos visto los diferentes detonadores
los hemos escalado y hemos visto diferentes herramientas sociales, activas, de relajación o cognitivas, pues con todo esto lo vamos a rellenar. Y vuelvo a decir, esta es una forma personalizada. Cada chico pues va a tener una constelación diferente y con ello ya podemos tener nuestro panel. Estas serían las que a Eric le podían ayudar. Los Lego, actividades minuciosas, pensar en momentos felices, el libro feliz, tocar la batería, amasar o cosas con las manos, la caja de la risa, pompas, cama elástica, bailar y dibujar. Pero estas son las de mi hijo en concreto. Seguro que con los vuestros vais a descubrir otras, pero que lo sepamos, los vamos a conocer muy bien y podríamos, si queremos, crearnos con todo una caja de herramientas anti-ansiedad, también es otra entrada del blog. Y bueno, pues espero que os haya podido ayudar un poquito. Ya sabéis que cualquier cosa, cualquier consulta, me podéis localizar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Vamos a seguir, como digo, juntos de la mano, creando futuro y creando muchísimos momentos felices. Y aquí estamos. Nunca digas, no puedo más. Y aquí me quedo. Adelante.